Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque. Bienvenidos, gracias por estar. El tema central de este programa va a ser la propuesta de reforma impositiva que presentó el ministro Duhovne. Deberíamos dedicarle 2 horas a este programa. Como habitualmente ocurre, haremos un programa de 1 hora con el aporte de 2 opiniones muy calificadas de la región. Nos acompaña el contador Roberto Rapazo Cesio, director de la consultora Estrategias y Negocios, y el licenciado Osvaldo Preis es economista y profesor de economía en la Universidad del Comahue. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Primera reflexión, antes me gustaría comenzar leyendo los objetivos de la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional, objetivos planteados por el Ministro de Economía. Primero, promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad. Avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno, reducir drásticamente la evasión impositiva, cumplir con las metas fiscales y avanzar hacia el desarrollo. Estos son los objetivos que planteó el ministro Duhovne en su presentación. Primera reflexión en cuanto al espíritu, a la filosofía, a temas puntuales. Bien, una previa aclaración. Yo me voy a referir a la propuesta de reforma fiscal en los términos del impacto económico y financiero. En la parte del impacto fiscal, para eso lo tenés a Ignacio Carnicero a punto para que venga un día y le des un día completo, no 2 horas, para que venga y te explique. Ahí en breve lo llamaremos a Ignacio. Bien. La primera reflexión es que hay muy poco para las pymes. Ajá, ¿por qué decís? Porque si uno tiene que hacer una propuesta de reforma fiscal, lo primero que debería hacer es solucionarle a las pymes el tema financiero a través de suspender obligatoriamente el débito en las cuentas corrientes de lo que es el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto al débito y el crédito, los impuestos que distorsionan la actividad económica, porque una cosa es que te eliminen ese débito de impuestos y otra es que los estés a cuenta y las pymes estén financiando a los estados, provinciales y nacionales. Claro. Por lo tanto, hay que ser, en mi posición, más audaz. Dejar que el extracto de la cuenta corriente de una pyme sea puro y simple por las operaciones comerciales, claro, y no que sea el extracto un agente recaudador de los fiscos. Bien. Osvaldo. Sí, bueno, lo que vos has enunciado son los objetivos. Claro. Y nosotros, los objetivos siempre se enuncian como para que sean los más amplios posibles, claro, y que la gente le dé su apoyo. Claro, pero el tema sí, lo que se propone es que en línea. Claro, nosotros tenemos que empezar a hablar de los instrumentos, claro, que es lo que el gobierno ha dicho. Ahí, como vos bien has dicho, el gobierno ha hablado de la política fiscal o de la política de ingresos, ha obviado totalmente la política monetaria, que hoy es la que está manejando el país a través del Banco Central, que creo que está causando un daño gravísimo por las altas tasas de interés que están prolongando el estancamiento económico. Sobre eso no se ha hablado nada. Ahora, me parece una omisión importante. Sí, ahora un paréntesis. El punto es, creo, es tema para otra mesa, sí, el problema es que la política fiscal no está acompañando a la política monetaria. Entonces vamos a pasar a las otras. Vamos a lo fiscal. Vamos a la fiscal y a la política de ingresos, que también es importante porque el gobierno tiene también un componente sobre actualización de jubilaciones, actualización de transferencias que también ahí quiere, y verdaderamente hoy el nivel de las jubilaciones
es de un bajo poder adquisitivo para las personas que la reciben, y eso es importante. Ahora, y eso es un gran componente de lo que se llama hoy el gasto público, mal llamado gasto público porque en verdad es una transferencia a personas que tienen derechos adquiridos en un sistema de reparto y que el Estado tiene que cumplir. Sí. Entonces vayamos estrictamente a lo fiscal. Ahora, por ejemplo, lo que planteaba Bachi, sí. ¿Coincidís en que las pymes no...? Por eso yo te decía que al no hablarse de la política monetaria, que hoy es el tema del Banco Central, hoy las empresas se encuentran prácticamente sin un financiamiento acorde a lo que es cualquier actividad productiva. Claro, pero vamos a lo tributario, Osvaldo. Bueno, en cuanto a lo tributario, te diría que uno antiguamente esperaba planes de shock. Vamos a decir, no, tiene que entrar un gobierno y tiene que hacer tal cosa rápidamente. Digamos, la experiencia de los 80, de los 90 y más luego todo lo que ha pasado en Grecia y en todos esos países ha llevado a un descrédito de esas políticas. No solo de esas políticas, sino de los organismos multilaterales que las apoyaban. Entonces hoy no se habla de políticas de shock porque se ha demostrado que en muchos casos provocan grandes niveles de pobreza, por más que tengan objetivos al parar la actividad pobreza económica. Ya se ha la generado, pobreza se ha generado en otros países y acá quizá una política de shock que no reactive la demanda podría ser contraproducente. Entonces hoy se va hacia lo que plantea este gobierno, que son consolidaciones fiscales en el mediano plazo, que es un poco lo que plantea este gobierno. Lo que pasa es que nosotros venimos de 6 años de estancamiento económico. Ahora, por ejemplo, lo que necesitamos es justamente políticas fiscales que alienten una recuperación de la economía. Bueno, en relación a lo que planteaba Roberto, que el impuesto al cheque se tome a cuenta de ganancias y recién en 5 años va a ser del 0%, pero siempre porque lo tomás a cuenta de ganancias. ¿Coincidís o habría que haberlo borrado del mapa en 2 o 3 años? No, yo creo que esos impuestos, ¿qué pasa? Los gobiernos que empiezan a generar déficit caen en los impuestos de más fácil recaudación. Sí. Entonces todo eso te va distorsionando la estructura impositiva porque vos dejás de recaudar sobre los indicadores de rentabilidad y empezás a recaudar sobre indicadores de transacciones económicas, que por eso aumenta el IVA, por eso todo el mundo aumenta ingresos brutos, que son fáciles de recaudar. Pero son impuestos totalmente distorsivos y que vos en una reforma tributaria los tenés que ir eliminando. El asunto es cómo haces la transición. Claro, bueno. Ahora, por ejemplo, con respecto al IVA, para quienes no están tan en el tema, ¿qué hay? ¿Qué mejora hay con respecto al IVA? No, en el IVA... Además de que se acelera la devolución del crédito fiscal. Sí, eso es importante, pero vos hoy... en el IVA no hay propuesta a grande medida. Acordate que el IVA de los alimentos ya es reducido con respecto a la tasa general, es prácticamente... ¿Cómo reducido? ¿21%? No, en los alimentos es... bueno, muchos sí, alimentos en es algunos, la mitad. Sí. En algunos. Por eso no... Pero el impuesto al IVA hoy es un impuesto que en el mundo se utiliza porque los gobiernos privilegian la facilidad de la recaudación. Claro, pero 21% debe ser la tasa más alta, ¿no, Roberto? Y es una de las tasas más altas del mundo, te diría, si vos haces una comparación. No. Pero por eso te diría que si vos querés alentar el consumo, tendrías que trabajar sobre el IVA en la medida que sepas que quienes te recaudan el IVA no van a trasladar ese diferencial al precio. Claro. Ahora, con respecto a la propuesta del gobierno, ¿qué hay del IVA? ¿Es adecuada? Mira, ¿es insuficiente? Lo primero que te quiero aclarar es que el sector de las pymes ya puede computar a cuenta del impuesto a las ganancias los impuestos al débito y al crédito. Sí. Pero como dijo Osvaldo, esta serie de impuestos distorsivos que están canalizados a través del impuesto de sellos, el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto al débito y al crédito, una propuesta audaz es eliminar estos impuestos en el pago de las pymes a través de las cuentas corrientes. Es decir, eso faltó porque la cuantificación del manejo financiero de las pymes es muy importante y esto afecta el manejo financiero. Claro. La propuesta que está haciendo el gobierno lo está haciendo para el resto de la economía. ¿Qué está diciendo? Que dentro de 5 años va a ser lo mismo el comerciante de la región que Techín. Los dos van a poder computar el impuesto a los débitos y al crédito como impuesto a las ganancias y eso ya no es equitativo. Primer punto. Es decir,
que las empresas grandes lo apliquen como anticipo de impuesto a las ganancias, pero que las pymes estén exentas. Eso desde el punto de vista de ser audaz. Respecto del IVA, la reforma tributaria lo que dice es: se le podrá hacer la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA de las inversiones. De las inversiones. Por lo tanto, no veo a las pymes que tengan tanto crédito fiscal de inversiones que realizan. Es una medida que está canalizado para un sector de la economía, para el sector de la industria automotriz, para el sector de la industria pesada. ¿Qué es lo que se necesitaba con el tema del IVA? Mejorar las tasas que se aplica sobre o las pymes o que se aplica sobre los alimentos. Cuando decís mejorar, ¿te referís a disminuir? Okay. ¿Qué hay? Vos para hacer pymes te exigen emitir un certificado pyme. Sí. Te tenés que inscribir en la FIP como certificado pyme. Te tenés que inscribir en la CEPYME como pyme. Mucha burocracia, ¿no? Tenés que completar, tenés que cumplir con parámetros trianuales del monto de facturación. Ya que hiciste todo eso, utilicemos esa información para que todos aquellos que tengan el certificado PYME tengan medidas adicionales. Que no sea solo un certificado PYME para ir a un banco a obtener una línea PYME o ir a tener una garantía del SGR. Yo creo más en la igualdad ante la ley, en reformas generales para todos, pero contundentes, ¿no? O sea, bajas contundentes para todos. Porque una gran empresa, si paga menos impuestos, le puede pagar mejor a un proveedor que en general es una pyme también. Está bien, pero las pymes ya mismo no tienen capacidad financiera para sostener esta situación que hay. Tema impuesto a las ganancias. Sí. Lo que propone el gobierno en cuanto a bajar la tasa para las ganancias reinvertidas, bueno, también con un cronograma. Sí, ¿no? sí. Recién va a ser del 25% en el 2021. Sí. En cómodas cuotas. ¿Cómo lo ven? ¿Alcanza? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Está bien? Bueno, acá nos estamos olvidando de que uno de los principales demandantes de fondo del impuesto son las provincias, porque si sumás el déficit público al de las provincias, el gasto público aumenta considerablemente y el déficit público aumenta considerablemente, o sea que todo esto va a haber una negociación. Nosotros hoy lo que tenemos es una propuesta, que estamos hablando sobre la propuesta y no sabemos cómo va a quedar. Claro. Por supuesto que todo lo que vos me referís recién son mecanismos que tienden a alentar que no se distribuyan utilidades para que las empresas las retengan y la usen como fuente de inversión. El asunto es qué oportunidades de inversión estás creando en el país. Porque hacia dónde todo esto es una reforma fiscal, pero hacia dónde estamos yendo con la política macroeconómica. Acá si no hay una definición clara de cuáles son los ejes del crecimiento, que en el gobierno anterior estaban claramente definidos en su última etapa, que era el mercado interno, como vos decís, se habían cerrado las exportaciones y todo, pero transitaba lo que llevó al aumento del consumo y al aumento del gasto público. Sí. Bien. Aumento del consumo con anabólicos, ¿no? No, artificiales, con toda una serie de medidas que aumentaban el endeudamiento de las personas también y aumentaban también la presión sobre la capacidad productiva de las empresas. Pero en este momento no está claro, más allá de algunas reformas que se están haciendo, como en el sector energético, que vos podés estar de acuerdo, no está claro cuáles son los ejes sobre los que piensa instrumentar una política de recuperación este gobierno. Roberto, entonces yo pienso que eso no podemos decir si una reforma impositiva está dirigida, porque la reforma impositiva es un instrumento, si vos no tenés claro cuáles son los objetivos hacia dónde te querés ir. En ese caso que vos planteás, sería el objetivo de decir, bueno, yo le bajo los impuestos a la actividad privada porque pienso que la actividad privada tiene que ser uno de los motores dinámicos e invertir. Bueno, eso lo dijo el presidente, que el crecimiento va a venir del sector privado y no del Estado, lo comparto totalmente. Exacto. El tema es si la estrategia... claro, crea oportunidades para que haya inversión. Claro. También el tema de la caída del impuesto a las ganancias del 35% al 25% me parece una medida que tiene que motivar. Aclaremos que son todas aquellas
ganancias que no se han distribuido en dividendos, claro, ¿no? Claro, que sean reinvertidas. Que sean reinvertidas y sobre una tasa que es viable. Y un tema que no aclaré en el tema del IVA, es que a partir de la reforma van a estar grabadas las actividades digitales. Sí. Dos conocidas, Netflix y Spotify. Esas van a estar grabadas con el 21%. Eso va a generar un ingreso adicional que hoy no existe en el Estado. Sí. Y un aumento en la cuota que pagan quienes son usuarios de esos servicios, ¿no? Bueno, eso va a ser el aumento, porque eso va a estar directamente relacionado con el precio final. Así que el tema de la caída del impuesto a las ganancias puede estar compensado a través del IVA de servicios que hoy no están grabados. Claro. Doy una información también para quienes no están tan en tema en cuanto a la disminución de la tasa en el impuesto a las ganancias para las empresas que reinviertan. 2018 sería, como vos bien decís, si se aprueba el proyecto, del 35%, así que igual. Totalmente. 2019 se reduce al 30%, 2020 sigue en el 30% y recién en el 2021 sería del 25%. En cómodas cuotas, como decía mi colega Willy Cohen, los aumentos son ya y las disminuciones de nuevo. Bueno, eso es un poquito lo que estábamos hablando de la idea del gobierno que hoy se maneja el concepto de consolidación fiscal, de ir cerrando el déficit gradualmente a través de principalmente el aumento de la presión impositiva, porque el gasto, si vos querés, como lo estás analizando, tiene muchos componentes que son inflexibles a la baja. Sí, bueno. Y otros no. Y otros que, por las razones institucionales que vos quieras, a los gobiernos les cuesta mucho bajar el gasto. Sí, aumentarlo no. Aumentarlo se aumenta en 5 minutos. Bajarlo, se dejen de joder y nos alivien el bolsillo. Y bajarlo te lleva años, porque así es la dinámica institucional. Los que se benefician con el gasto público son los que tienen que decidir la disminución también, ¿no? Sí, bueno, entonces, ponele el proceso político que vos quieras por arriba de eso, si es por los lobbies, por las votaciones. Es una mezcla de todo, ¿no es cierto? Entonces siempre, que es siempre el cuestionamiento de las políticas keynesianas, de que el gasto es muy fácil de subir, pero cuando vos decís que lo tengo que bajar, se crea todo un sistema de intereses que te hace imposible disminuirlo. Entonces por eso te decía, lo importante para cerrar la brecha fiscal es mantener el nivel de gasto y bajarlo en términos reales en la medida que la economía crezca. Si la economía no crece, todo lo que estamos hablando puede quedar en un manto de ilusiones, porque acá vos vas a lograr equilibrar las cuentas públicas y terminar con este brutal endeudamiento con el que lo estamos financiando, que ha hecho que en vez de la maquinita hoy le demos a los bonos, que eso es insostenible y va a presionar las cuentas fiscales. Claro, sí, de hecho ya los intereses de la deuda aumentan. Entonces si el país no crece y el déficit fiscal no se va cerrando porque el país crece, todas estas reformas son anuncios de buena voluntad. El tema es cómo hacemos para que el país crezca. Les propongo un paréntesis. Bien. Ya venimos. No se vayan. Auspicia este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.